para que los tres expertos puedan contestar como buenamente quieran y puedan, que contestarán de maravillas, porque son súper expertos. Bueno, vamos a intentarlo y aceleramos un poquito. ¿Qué grupos, los representantes de cada grupo se quieren levantar? Los que llevan las preguntas. Hola. Uno, dos. ¿Y los otros grupos? Tres. ¿Y falta? ¿Dónde está? Me parece que es Calvo, ¿no? Sí. ¿Dónde está Pili? Que nos falta gente todavía. ¿Dónde está? Ahí escondida. No ha subido. ¿Dónde está Pili? Pilar Masvidal. ¿Quiere acercarse a alguien a los talleres y ver si es que están abajo todavía entusiasmados? Si no, podemos empezar por revisar el mapa. Y la verdad es que todos nos han ayudado mucho siempre. El doctor Guardia, desde San Pablo, la doctora Javier Marto con sus enseñanzas, siempre. Y el doctor Pascual, que siempre nos ha ayudado y nos ha puesto de ejemplo de muchos lugares y nos ha indicado que debe a socios no hay todo. Así que queremos mucho, ¿no? Vale, tenemos, pasamos, mira, vamos a sacar. Bueno, nosotros hemos hecho taller de prevención, entonces hemos hablado de bastantes temas, hacemos tres preguntas o los tres temas que más se han comentado, ¿no? El primero sería... a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no hay más formación en el ámbito sanitario de los profesionales? ¿Vale? En muchos casos vemos que tienen poca formación y no detectan cuál es el problema del alcoholismo y no saben realizar el diagnóstico en su momento y no informan a la sociedad. Otro tema que se ha hablado es por qué no se aplican los programas de prevención transversal en el sistema educativo, sobre todo en escuelas, que parece que no se llevan a cabo, no se le da la importancia que realmente tienen. Y un tercer aspecto que cabe destacar es de cómo podemos incidir en nuestra cultura, que es tradicionalmente considerada alcohol y que se ve como algo positivo, para que la gente entienda los verdaderos riesgos y los problemas que conlleva el consumo de alcohol. Sería en esta línea, ¿no? Hemos hablado de más cosas, pero estaría todo. ¿Queréis contestar? Bien, en cuanto a la primera pregunta de la formación profesional, pues nunca ha habido mucha formación profesional en el tema, porque yo acabé la carrera en el año 69 y nadie me había enseñado nada de este tema. Es más, hice la especialidad de psiquiatría y en la especialidad me explicaron algo más, pero más bien las complicaciones psiquiátricas de la dependencia que la dependencia per se. Entonces, no parece que esto haya mejorado mucho y yo creo que no lleva camino de mejorar porque los grados universitarios y los títulos universitarios se van acortando en beneficio de los másters que se hacen después. Entonces, sí que existen hoy día, que no existían en mi tiempo, másters de drogodependencias. Esta oferta está bastante generalizada, pero supongo que lo que son los estudios de grado de licenciatura se deja para los másters este tipo de formación que deben de considerar más específica. Yo no digo que esté bien, pero me imagino que están las cosas así. No sé qué opináis. Bueno, yo con respecto a la formación te diría que estamos prácticamente igual. Te voy a poner unos ejemplos, por lo menos de lo que pasa a mi alrededor. En farmacia, Miguel Hernández, Universidad Miguel Hernández. Yo voy 1 hora a dar al
alcohol, una compañera mía va una hora a dar opiáceos y yo doy una hora de tabaco. Y eso es lo que reciben los farmacéuticos. Con medicina había una propuesta, aparte de lo que puedan dar en la asignatura de psiquiatría, había una propuesta de que con el plan Bolonia en quinto me iban a llamar para dar un bloque específico de adicciones, ¿vale? Pero, bueno, el plan Bolonia, el quinto, ha entrado este año y hay Bolonia, pero no hay bolonios, con lo cual nos hemos quedado sin poder aplicar este bloque. Al final, lo que sí que estamos haciendo es, en los médicos que terminan, los residentes de familia, por lo menos en mi unidad de conductas adictivas, están 15 días conmigo. 15 días que por lo menos pues aprenden un poco el manejo, el diagnóstico, los fármacos. Como se da el caso que mi UCA, mi unidad de conductas adictivas, es de todas las drogas, lo que hacen es que yo los hago pasar por la enfermera para que vean el tema de la metadona, por la psicóloga para que entren a un par de terapias. Tienen una visión global, aunque demasiado global probablemente, porque a mí me gustaría tener menos con más tiempo. Con lo cual, esto es un poco por decirte que depende casi de la voluntariedad o de la implicación o de la sensibilidad de cada estructura universitaria o posgrado. Pero estamos igual, a nivel reglado estamos igual que Franco. Bien, con arreglo a las medidas de prevención, hay muchos estudios científicos que han evaluado cuáles son las medidas de prevención realmente eficaces, cuáles son las poco eficaces y cuáles no son eficaces. Y entonces resulta que las medidas de prevención que han demostrado ser realmente eficaces, es decir, que disminuyen la epidemia del alcoholismo, son medidas que limitan, por ejemplo, el precio del alcohol, medidas que ponen impuestos sobre las bebidas alcohólicas, medidas que sirven para limitar los puntos de venta de alcohol, los horarios de venta de alcohol al público, medidas que se emplean para limitar el consumo de alcohol en las personas que conducen automóviles y medidas que sirven para limitar la edad legal para empezar a beber. Como podéis ver, en España de todas estas medidas, la única que ha funcionado o que está funcionando es el tema de tráfico. Es lo único que hay un nivel legal de consumo de alcohol para conducir, por encima del cual pues, las personas empiezan a perder puntos, reciben multas, y hay otro nivel superior que puede ser delito de tráfico y que es un delito penal. Es lo único que está funcionando. Por lo que se refiere a los menores de edad, sabéis que la ministra Salgado intentó promulgar una ley de protección al menor con respecto al tema del consumo de alcohol y sabéis que esto fue frustrado por otros intereses que en su momento determinado tuvieron más fuerzas. En estos momentos el Partido Popular está intentando también sacar una ley adelante de protección del menor y también se está tropezando con muchos escollos. O sea que las verdaderas medidas de prevención que han demostrado ser científicamente eficaces están en una situación bastante precaria en nuestro país. Sigo yo con este tema un poco porque has hablado de la transversalidad de la cultura. Parte del cambio de la cultura es algo que aparece siempre en las estadísticas del Plan Nacional porque la percepción de riesgo del consumo de alcohol siempre es la más baja. Es decir, la gente ve mucho peor el fumarse un porro, aunque cada vez menos, que el hecho de que uno se tome 5 copas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, ¿desde dónde se tiene que cambiar la cultura? La cultura es cultura, por lo tanto, es nuestra cultura. Esto no es una cosa institucional exclusivamente, es una cosa del día a día y de las familias, y entrar ahí es complicado. Se intentó entrar, como tú bien has dicho, a través de la transversalidad con la LOCSE. La LOCSE está derogada y ahora tenemos la LOMCE, ¿vale? La LOMCE ya no habla de transversalidad, con lo cual, como en este santo estado cada partido político que entra cambia las leyes, no hay una forma de tener una estructura ni siquiera educativa siempre de una forma firme. La transversalidad estaba bien porque el contenido de la prevención iba entroncado en todas las asignaturas y por lo tanto podías hablar de alcohol en física para calcular los grados, en literatura para hacer una redacción o
no lo sé, o plástica para hacer un collage. Es decir, podías hacer desde todos los puntos de vista, con la implicación de los padres. En la LOMCE esta transversalidad desaparece y ahora muchas comunidades autónomas lo que han creado son UPCCAs, y te digo el nombre de la nomenclatura del País Valencià. Unidades de prevención de conductas adictivas, ¿vale? Unidades de prevención comunitaria, además, porque lo sacan de la escuela, lo meten en los ayuntamientos y desde el ayuntamiento tienen que ponerse de acuerdo con la escuela a partir de lo que diga la Generalitat para que el profesor y el médico de atención primaria pueda colaborar. Me he perdido. ¿Vale? Lo cual, lo que se hacen son otra vez temas puntuales. Es verdad que hay programas acreditados, pero casi todos los programas acreditados que hay en prevención, muchos de ellos no evaluados, tenéis una página web de Sociodroga-Alcohol donde podéis ver algunos de los programas y las evaluaciones, la prevención basada en la evidencia, pero muchos de los programas que están acreditados trabajan más en valores que en sustancias, ¿vale? Porque se entiende que tampoco se debe de hablar al chaval de aquellas cosas que no sabe, pero la familia sí que sabe, ¿no? Entonces, algunos sí que implican a familias, otros no, pero el nivel de implicación que tienen, ¿quién lo da esto? Porque la UPCCA, si seguimos esa denominación, coordina, pero tiene que aplicar al profesor. ¿Qué profesor? ¿El de qué transversalidad? Ninguno es el responsable de. En educación de la ciudadanía, que ahora no está de moda, no existe, y ahora, es decir, ese es el problema que nos encontramos, que no hay una estructura y al final los contenidos se pierden. No os voy a hablar de los almacenes que hay con libros de programas de prevención. Y digo almacenes porque, como además está la voluntariedad de que el colegio lo aplique o no, pues algunos se quedan pues pales falles. Sí, realmente lo de la educación transversal, pues creo que se quedó en buenas intenciones y más. En nuestro ambiente, en el entorno de Barcelona en concreto, pues sí que hay programas preventivos, concretamente de uso de drogas, de alcohol y otras drogas, en las escuelas, facilitados por el ayuntamiento o por la Generalitat. Entonces, evidentemente, quienes tienen que impartir estas asignaturas, estos programas, son los profesores habituales de la escuela, a los que yo he formado a más de uno en un programa preventivo. A ver, los programas preventivos, o sea, las estrategias de prevención basadas en la educación tienen un efecto muy negativo, o sea, es lo que tiene menos evidencia de eficacia, por no decir que muchas veces hay muchos programas que son demostrado eficaces. De todas maneras, consideramos que hay que seguir intentando educar a los niños, sobre todo pues, a través de valores, etcétera, que les alejen de este tipo de conductas, ¿no? Pero claro, todo esto, hoy por hoy, pues además nos encontramos con el problema, una cosa importante que se me olvidaba, de que mientras nosotros desde las administraciones hemos intentado introducir los mejores programas posibles dentro de la relativa eficacia de la educación, nos encontramos con que la industria alcoholera tiene sus propios programas preventivos que se meten en las escuelas. Y así, una vez me encontré yo en una nota de prensa diciendo que ahora en las escuelas se les enseñará a los niños a beber alcohol. ¿Por qué? Porque estos programas de las industrias alcoholeras, concretamente de la Federación de Bebidas Espirituosas, pues están pretendiendo ya educar para lo que ellos consideran que será el consumo responsable de alcohol en el futuro. O sea que tenemos, pues, lógicamente, los mensajes que van en estos programas no son los que nosotros nos gustaría. Por otra parte, pues claro, tenemos todo el entorno social que, como has dicho tú, o ha dicho también Josep, la cultura en la que estamos inmersos pues nos lleva al consumo de alcohol. Y una muestra de esta mentalidad de que no podemos vivir sin alcohol es que precisamente se considera por parte del Ministerio, se considera que, bueno, perdón, habría que decir de qué ministerio. O sea, por parte en general, la conclusión a la que se llega al gobierno es que el vino no es alcohol.
El vino es un producto natural, un producto agrícola. Y por tanto, la señora Salgado fracasó en su intento de tirar adelante el anteproyecto de ley de protección sobre el alcohol para los menores de edad porque incluía el vino. Y entonces la industria se empeñó en tergiversar las cosas y decir que se estaba pretendiendo tirar adelante una ley contra el vino. Y como un país que vive del vino en gran parte va a tirar adelante una ley contra el vino, que el vino no era alcohol. Y ahora tengo yo en el bolso un recorte del periódico donde dice que la señora Cospedal está en contra del proyecto de ley de la señora Ana Mato, que es la actual ministra de Sanidad, porque quiere incluir el vino, y la señora de Cospedal, que tiene allá muchas tierras donde ella gobierna, es terreno de cultivo de vino, pues se niega a que se incluya el vino. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, pues el vino forma parte de nuestros rituales de cada día y no se considera que sea alcohol. Entonces, claro, así, ¿dónde íbamos a parar? Que entre otras cosas, por cierto, lo que decía el doctor Guardia, pues las medidas de prevención más efectivas son las que no se aplican, y una de ellas, la más importante, que no se aplica, es la de los impuestos, porque el vino sigue sin pagar impuestos de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Bueno, desde el taller de tratamiento han surgido las siguientes cuestiones como más importantes, que es por qué hay la tendencia actual a la reducción de daños en el tratamiento del alcohol. La cuestión sería la importancia de establecer una eficaz regulación en los tratamientos involuntarios obligatorios. Y la cuestión de por qué el 80% de las personas alcohólicas no reciben tratamiento actualmente. Gracias. Un 80% de las personas que tienen enfermedad alcohólica no se encuentran. Perdón. El 80% decíamos no se encuentran en tratamiento. Y esto es realmente desafortunado, porque toda persona que tiene una enfermedad debería recibir un tratamiento especializado en un centro especializado, en este caso de su enfermedad alcohólica. ¿Por qué sucede esto? Pues los motivos son muy diversos, pero lo importante es que esta es una realidad, es decir, son más las personas que tienen esta enfermedad y que no reciben tratamiento que las personas que se encuentran en tratamiento. Y por tanto esto es una de las cosas que hay que intentar mejorar y buscar maneras de facilitar el acceso al tratamiento, de mejorar la derivación a los centros especializados de tratamiento de las personas que lo necesitan y de poner en marcha los centros, porque claro, para tratar tienen que haber unidades especializadas. Y todos los hospitales generales deberían tener una unidad especializada de tratamiento del alcoholismo, cosa que aunque les parezca a ustedes extraño, no es así. No todos los hospitales tienen unidades especializadas de tratamiento del alcoholismo. Y además, los centros de tratamiento de alcoholismo resulta que están dentro de centros de tratamientos de drogas ilegales. Y al estar dentro de tratamientos de drogas ilegales, hay centros que abordan mejor el tema de las drogas ilegales que el tema del tratamiento del alcoholismo. Y hay pacientes que no les gusta ir a estos centros porque no les gusta estar con personas que tienen problemas de drogas. Es decir, que hay toda una serie de razones y motivos que habría que analizar con detalle y que son muchos y muy diversos. Con respecto al tema de los tratamientos involuntarios, es una realidad que algunas personas que se encuentran en grados muy avanzados de la enfermedad y que no pueden reaccionar para salir adelante de esta enfermedad, pues en algunos momentos necesitarían que el tratamiento les fuera de alguna manera impuesto, por lo menos en la fase inicial, en la que la persona pudiera empezar a motivarse para poder seguir adelante este tratamiento. Paso la palabra a mis compañeros. Bueno, yo voy a responder con 3 ejemplos. El de la reducción de daños, os voy a contar pues, la historia de un paciente que ha tenido mi consulta con una cirrosis terminal
candidato a trasplante de hígado, pero con ninguna intención de dejar de beber, porque además ahí empieza con la dicotomía de total para lo que me queda si me voy a morir. Pero bueno, siempre intentas dar un poco respuesta a que puede haber algo mejor y que además el trasplante está bien, pero sabéis que un condicionante para el trasplante es que esté abstinente. Con lo cual, como la persona no tenía ninguna ganas de dejar de beber, yo empecé con una reducción de consumo, sin medicación, sino intentando pactar con el paciente con objetivos a corto plazo para que pudiesen valorar su mejoría en la calidad de vida y sobre todo con la implicación de la familia y la relación con la familia. Y con una reducción de daños conseguimos que esta persona, de daños de consumo primero y de daños después, conseguimos que le hiciesen el trasplante. Desgraciadamente a los 6 meses murió por una infección debido al trasplante. Pero a veces, en algún tipo de pacientes, pues debes de intentar negociar con ellos. Yo diría que la reducción de daños, la reducción de consumo, sería algo. Cada tratamiento, otra cosa es la reducción de daños a nivel general, pero a nivel del paciente en concreto, yo diría que es un pacto con el paciente para intentar mejorar su calidad de vida planteándonos objetivos posteriores. Y que esto yo creo que no solamente es útil, sino muy lícito, ¿vale? No es muy desencaminado lo que hace el café y calor, ¿vale? Que la idea no es café y calor, es algo más, pero yo te ofrezco un mínimo para llegar a máximos. Con el 80% de personas sin tratar, que yo creo que son más por lo poco que se diagnostica, os diría, y os voy a poner el ejemplo de los registros que tenemos ahora en los ordenadores, que sabéis que cada vez miramos menos al paciente y más a la pantalla, porque lo tienes que registrar todo, y el día que se bloquea la pantalla no sabes dónde mirar, porque encima el paciente se te cabrea. Pues bueno, teóricamente hay un registro, y esto nos pasó cuando intentamos hacer un estudio de tabaco, que simplemente es preguntar al paciente si fumaba o no. En el País Valenciano hay 5 millones de habitantes, teóricamente, dentro de la pantallita, caben todos ahí. Solamente 50.000 tenían preguntado si habían fumado o no. Con lo cual, yo creo que ese sería el primer paso, es decir, que desde la atención primaria se preguntase, un mínimo. Y a veces simplemente empezamos a preguntar cuando hay una evidencia a nivel analítico o cuando la esposa o el marido se quejan de que no se puede vivir. Pero no tenemos esa idea de hacer un diagnóstico precoz que nos evitaría males posteriores. Con lo cual entronca un poco en lo que él decía, esto es parte de la formación. Habría más motivos, pero yo con eso ya me conformaría, porque a partir de ahí puedes hacer una educación sanitaria y probablemente podríamos tratar a más gente. A lo mejor con problemas con el alcohol, aunque no tengan una dependencia estrictamente, pero haríamos sí que una intervención precoz. Y luego, en el tratamiento involuntario, pues también os respondo con otra realidad. Hará un par de meses, un paciente díscolo con problemas familiares le dije al familiar, digo, mira, acércate al juzgado, habla con el juzgado y vi que además hay un comportamiento anómalo por parte de esta persona con un riesgo, porque claro, mayor de edad, sin ningún tipo de incapacidad. Es decir, ¿qué hago? Legalmente, si no quieres tratarse, pues mira, a ver pastores. Bueno, entonces le dije a la esposa, ve, acércate. Me llamó el secretario judicial diciéndome que yo quién era para mandar a nadie al juzgado. Y yo digo, pues bueno, soy un sanitario que veo que hay un riesgo para la familia. Pero bueno, si no queréis hacer caso, yo os paso la responsabilidad y si luego hay un tema de malos tratos o lo que sea, yo he avisado, ¿vale? ¿Qué opción me dijo? Pues usted cuando ve algo así lo manda al hospital. Y una vez en el hospital, los psiquiatras de planta ya llamarán al juzgado, mandarán al forense y decidirán. Y yo digo, ya, pero estas son cosas puntuales. Lo que estoy hablando yo es de algo más a largo plazo para poner en tratamiento paciente, no para poner un parche. No me dejan. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Un cambio legislativo. Bien. Es curioso lo que cuentas, porque esto me ha hecho recordar que en los años 80, cuando empezaban los heroinómanos, en el hospital psiquiátrico recibíamos, derivados por el juzgado, pacientes ingresos y hasta su total curación. Nos costó mucho trabajo hacerles entender que eso no era posible.
pero esto sí que ingresaba por orden judicial, tanto si querían como si no. Los alcohólicos es otra historia. Bien, en cuanto a lo del 80% de pacientes no tratados, yo creo que se hacen intentos a través de la atención primaria. Desde que conocemos que una intervención muy efectiva es lo que se llama intervención breve en bebedores de riesgo, pues se ha procurado, y aquí tenemos a Lidia Segura, que ha llevado el programa para la Generalitat del BBVMENS, se ha intentado formar a los profesionales de atención primaria para esta detección precoz y para realizar esa intervención breve en bebedores de riesgo, por tanto, que aún no tienen dependencia. Supongo que la falta de tiempo, que aún padecemos ahora más con la crisis, no ha favorecido que los profesionales de atención primaria, incluso aunque estén formados, tengan ese tiempo para hacer las intervenciones. De todas maneras, parece ser que ese programa se ha traducido como mínimo en que se deriven más casos de dependencia. Pero lo ideal sería que este tipo de detección precoz, claro, hay que empezar por recoger el consumo de alcohol. Recoger el consumo de alcohol no puede ser usted bebe, sí o no, que es lo que nos han preguntado a todos en distintas revisiones médicas, etc. Pero lo ideal sería recoger el consumo de alcohol desde atención primaria, desde los servicios de medicina laboral, desde los servicios de urgencias, desde los servicios de traumatología, y algunos de nosotros, bueno, yo personalmente estuve trabajando, intentando implementar este tipo de intervenciones, previos estudios científicos al respecto, en urgencias de traumatología, concretamente en lesionados de tráfico con alcoholemia positiva. El resultado fue bueno, pero no se ha implementado, o sea, se quedó en el estudio. Y a mí lo que me interesaba no era publicar un artículo, sino conseguir que se hiciera algo. Pero bueno, como mínimo tenemos ya profesionales concienciados sobre que esto debería de hacerse, y yo no pierdo la esperanza de que algo vaya cambiando poco a poco. Por otra parte, no es de extrañar que se identifiquen pocos alcohólicos, porque sabemos la tolerancia al consumo de alcohol que hay en nuestro país. Entonces, muchas veces ni la familia piensan, a ver, bebe un poco de cerveza o bebe un poco de vino, pero tampoco pasa tanto. Por lo que respecta a la reducción de daños, claro, la reducción de daños siempre es pues, un paliativo, es decir, si no se puede conseguir lo deseable, que sería que esta persona se abstuviera de forma definitiva y a partir de ahí pudiera iniciar una vida libre de alcohol y recuperarse de forma lo más integral posible, porque hay platos rotos que no se pueden recomponer, pero algunos sí. Pero si no se puede acceder a ese objetivo, pues claro, más vale aliviarle lo que sea posible. Lo que no nos parece adecuado es que a un paciente que venga a tratarse de una dependencia alcohólica le vayamos a plantear la reducción de daños como objetivo. Nuestro objetivo ha de ser más ambicioso, pero claro, hay que pactarlo con el paciente. Entonces, si el paciente no acepta o no es capaz de concebir como posible para él la abstinencia, pues se puede pactar una reducción de consumos hoy día con ayuda de medicamentos, pero en el bien entendido de que si lo intenta y eso no le sale bien, nos podamos plantear el objetivo. De todas maneras, lo más importante es que tengamos una respuesta para cualquiera y que retengamos a cualquier paciente que nos venga a la consulta, por iniciativa propia o traído de una oreja. Pero lo importante es aprovechar que tenemos ahí al paciente para intentar establecer un contacto que nos permita ir trabajando con ese paciente para que a lo mejor consigamos despertarle la motivación que no tiene en el primer contacto para tratarse. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empecé a trabajar en este campo, se decía que intentar tratar al que no quiere tratarse era perder el tiempo, por tanto que volviera cuando estuviera motivado. Pero ¿y eso qué? ¿Esperar a que el Espíritu Santo le caiga del cielo? O sea, con los pacientes como mínimo podemos intentar trabajar para ayudarles a descubrir esa motivación que les permita la recuperación. Pero la reducción de daños creo que hay que aceptarla como una medida más de llegar al paciente, y el que no quiera nada más que la reducción de daños, pues bienvenido sea, siempre nos vale algo y nada. Bueno, pues hola, mira, nosotros hemos llevado un taller de a su familia, entonces claro, ya he contestado muchas preguntas de las que nos hacíamos allí, no sé si no, pero yo, también lo que más teníamos era pues, casi reclamaciones, ¿no? O reivindicar, como siempre, pues el que pudiéramos estar rehabilitados en los
CAS y poder hablar o apoyar a los alcohólicos que detectaran, o reclamar por más profesionales especialistas en alcoholismo y más información a nivel familiar y escolar, ¿no? Pero esto ya casi pues ya. Lo que sí que hay dos preguntas que nos hacíamos ahí. Bueno, una sería que cómo poder detectar precozmente la enfermedad dentro de la familia, ¿no? Es como en qué nos tendríamos que fijar más, que se puede hacer más desde el padre, desde la mujer, desde... Y el otro sería, también se trataba cómo se puede tratar al coadicto, entendiendo esto fuera de lo que es la terapia familiar. O sea, si sería conveniente pues, entendiendo como coadicto el directo, ¿no? La mujer, el marido del alcohólico, codependiente, sí, pero cómo podría, si sería conveniente pues, en grupos aparte, fuera de la terapia de familias o Yo quiero responderte una porque me viene y el resto, si acaso añado algo. Una que hemos preguntado, pero que has dicho antes, que es cómo implicar a las asociaciones en los CAS, etc. Algo de eso he comentado. Bueno, os tengo que decir que desde el Plan Nacional sobre Drogas, en Madrid y a través de Gabriel Rubio, del 12 de octubre, hemos generado, yo no sé si de Cataluña han propuesto a alguien, pero si no hay a nadie lo propondremos. Es un grupo que va a pretender establecer unas directrices para que en todo el territorio español haya una coordinación directa entre la red de asistencia sanitaria y asociaciones de alcohólicos rehabilitados como complemento dentro de la red sanitaria. Es decir, que cuando una persona acude al CAS o acude a la unidad de salud mental donde corresponda, dependiendo de cada región, porque aquí cada uno depende de Dios sabe quién, que ahí reciba el tratamiento de desintoxicación farmacológico o incluso al inicio psicoterapéutico, si es necesario, que se haga el screening o el cribaje por si hay alguna enfermedad psiquiátrica, que esto lógicamente la asociación no se va a tratar, pero a partir de ahí el seguimiento, la reinserción, el apoyo social, la psicoterapia de grupo se aplica en las asociaciones de alcohólicos rehabilitados, lógicamente que cumplan los criterios mínimos. Y estamos ahora analizando qué asociaciones, qué criterios, para que sea un todo, es decir, para que trabajemos conjuntamente, lo cual nos daría mucha más agilidad por un lado y por otro mejor para la prevención de recaídas y para la rehabilitación integral del paciente, porque habría hilos directos entre el servicio sanitario que lo está viendo y la asociación, porque tú sabes que el tiempo que tenemos en un CAS, pues igual es 20 minutos cada 2 meses. Y bueno, ¿y con esto a quién voy a seguir? Esto es imposible. Está lógicamente al principio lo sigues más, ¿no? Porque si hay que hacer una desintoxicación y tienes que revisar, pero cuando el paciente ya ves que se va soltando, a veces lo soltas tanto que se la pega. Mientras que si estás coordinado con un grupo de ayuda mutua, la posibilidad de evitar recaídas se está trabajando en ese sentido para que se impliquen ambas partes, respetando el trabajo de cada uno y no invadiendo terrenos de la otra persona. Doctor Pascual, me has dado una gran alegría ahora con tus palabras. Desde el año 71, 1971, estamos trabajando, bueno, ahora están trabajando, porque yo ya estoy jubilado, de conseguir que las asociaciones de alcohólicos rehabilitados tengan una valoración y una categoría. Ahora en tus palabras veo que se están las autoridades sanitarias o las autoridades administrativas se están moviendo y contando con nosotros. Llevo 43 años de residencia y es la mejor alegría que he tenido con estos 43 años. A mí me alegra mucho porque además la propuesta viene desde arriba, con lo cual es un reconocimiento a vuestra labor. Yo me acuerdo del doctor Pérez Martorell de Alicante, el doctor de Valencia, Emilio Bogani, que fuimos a Vetera, y ellos estaban hablando de esta unión, de este engranaje que tiene que ver entre vosotros y nosotros. Y veo que tus palabras, después de tantos años, se están volviendo una realidad. Veo, y ojalá que te oigan a los de arriba. Pero los de arriba es que pueden hacer cosas, Que tengan mano. Eso. Mano,
Es que vosotros podéis ayudar muchísimo, o sea, vuestras familias pueden ayudar muchísimo a otras familias, más que los profesionales, porque los profesionales pueden ayudar a las familias enseñándoles, por ejemplo, a no caer en la codependencia, o sea, no facilitar la progresión de la enfermedad, que a veces con la mejor intención se tapa al paciente, se llama al trabajo diciendo que está indispuesto cuando lo que tiene es una melopea y se le van tapando las cosas de forma que el alcoholismo sigue progresando. Aparte que muchas veces el familiar se sienta responsable de resolver el problema del paciente y el familiar no puede tratarse en lugar del paciente. Para estas cosas sí que estamos quizás los profesionales, pero para ayudar a las otras familias, ¿quién mejor que las familias de los que ya han padecido este problema? O sea, nosotros no dejamos de hablar por boca de ganso, valga la expresión. Mientras que vosotros sois testimonios de lo que habéis pasado y podéis ayudar a otros. Entonces, esta función no la puede hacer nadie mejor. Cada uno su lado, cada uno ser responsable de unos hechos que los tenemos allí delante. Claro, y también en cuanto a educar sobre lo que alguien decía, me has preguntado, portavoz, cómo detectar precozmente. Nosotros lo sabemos, pero las familias lo saben perfectamente, las familias que lo han pasado, porque a lo mejor ellos han tardado en identificarlo, pero luego sí que os tenían bien detectadas las conductas. Entonces, ¿cómo podemos sospechar? Pues cuando alguien te das cuenta de que bebe de escondidas, o sea, se levanta de la mesa, a lo mejor para ir a la cocina con una excusa y un día lo pillas que está bebiendo, que no te habéis dado cuenta, cuando te dicen mentiras, cuando a lo mejor llegas a casa y te encuentras a la señora somnolienta y la señora dice que la noche pasada no ha dormido, pero eso se va repitiendo y te la encuentras somnolienta cuando vuelves cada día. Hay muchas cosas, cambios de carácter. Lo que pasa a veces, por ejemplo, a los que cuelan y les cuesta a la familia identificar son los abuelitos. Cuando los abuelitos están adormilados, cuando los abuelitos han perdido la memoria, cuando los abuelitos te dicen una tontería, piensas en la edad, y más de un alcoholismo de tercera edad pasa desapercibido, confundido con deterioros seniles. Claro, la familia en el día a día puede detectar muchas cosas, pero no les pasa. Pero hay muchos de aquí que no saben que nosotros legalizamos nuestra asociación en el gobierno civil de Barcelona, porque no existía el Ministerio de Sanidad. Y tuvimos nuestras pegas porque pensaban que nosotros éramos unos bandidos o unos contrabandistas. Mira, el doctor Bogar y el doctor José Pérez Martínez hacían sus terapias y varias veces fueron disueltos por la ley de vagos y maleantes, ¿no? Porque creían que estaban allí atentando contra algo. Nosotros en el hospital clínico, para una reunión vulgar y corriente, necesitamos el permiso gubernativo. Más de 6 ya no podíamos. Ya era lío, se inició. Por completar tu respuesta que ha empezado Alicia y que tú has nombrado la codependencia, yo te diré que yo trabajo en la UCA, en la Unidad de Conductas Adictivas, y disfruto en la asociación. Te digo porque tengo dos ámbitos de trabajo muy diferenciados, porque uno tienes que ir un poco rindiendo cuentas y en el otro vas a disfrutar. ¿Vale? En la UCA, precisamente, lo que hacemos es un grupo de familiares, los lunes, exclusivamente de familiares, para tratar los temas de codependencia, sin pacientes, ¿vale? De esposas y sobre todo de madres, porque ahí como tratamos todo tipo de drogas, pues hagan mamás de hijos con heroína o con cannabis, porque al fin y al cabo el tema de la estructura mental del codependiente es la misma, independientemente de la sustancia. Y se trata de esos temas, pero siempre aparte de los pacientes. En la asociación siempre procuramos tener un grupo de familiares, aunque una vez cada 2 o 3 meses se hace una sesión conjunta para tratar algunos temas, pero siempre intentamos mantenerlo aparte, porque si no, al final se calla la mitad de las cosas y no avanzas y se tapan unos a otros. En cambio, cuando tú tienes un grupo, y esto lo veo yo mucho en la UCA, que la gente se va incorporando, cuando llega una mamá nueva, con pobre fill meu, donat compte, però si és que si està en el carrer, com no tinc que donar-li? No, pues jo li donaria, y los otros li donen per palos, ¿no? Y, vamos a ver, aquí o ponemos límites o se nos va de las manos. Y esto está bien, ¿no? Porque empiezas a romper el esquema de verte tú como víctima y de ver a tu hijo como alguien que tienes que cuidar y que además la culpa es tuya. Hòstia, per l'amor de Déu, què he fet?
Y el resto del grupo de terapia se lo va desmontando perfectamente, pero al margen de los pacientes. ¿Sí? Pasamos al siguiente tema. Bueno, se oye, ¿no? Lidia. ¿Se puede hacer aportaciones? Claro. Sí. Bueno, por alusiones también, como la doctora Marcos está ahí, soy Lidia. El inalámbrico. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Antes, como Alicia me ha señalado y me ha comentado, pues pensaba que a lo mejor era bueno poder hacer una aportación. Antes de nada también quería felicitaros por el 5 aniversario, tanto personalmente también como desde la Generalitat, a quien en parte también represento de aquí. Y bueno, también me alegro mucho de estar aquí por los ponentes, especialmente porque Josep Valle fue la persona que me formó en farmacia del COVID. Y le debo mucho, y también a Alicia porque siempre ha sido una persona que me ha guiado mucho como mujer y activista en el tema del alcohol, al igual que la doctora Luisa Marín, a quien también la aprecio mucho. Bueno, yo quería decir dos cosas. Una, que a pesar de que es verdad que hay mucho por hacer, el programa de Veromenys está vivo todavía, no está muerto. Yo sigo trabajando en él y ese programa está pensado en intentar formar a toda la primaria, atención primaria de Cataluña, la detección precoz de los problemas de alcohol y la intervención y la derivación en los centros especializados. En estos momentos tenemos una red de referentes en primaria que llega al 80% de los centros de primaria, tenemos unos 580 referentes en alcohol en toda la primaria de Cataluña. Eso quiere decir que, aunque falta mucho por hacer, todavía hemos conseguido tener voces y personas a las cuales podemos referirnos en cuanto al tema del alcohol, y estas personas se están ocupando de intentar formar a sus compañeros y en trasladar esta necesidad que vosotros habéis comentado al resto de la primaria. No es fácil, ni mucho menos, pero hemos conseguido grandes avances y la Generalitat sigue apostando por esta línea porque creemos que es importante. Si nos gustaría después poderla trasladar en el ámbito laboral, como se ha comentado, en el ámbito de las urgencias, pero son contextos complejos y en los que se requiere sobre todo muchísimo trabajo de perseverancia. Como vosotros, 25 años parecen muchos, pero es que no son nada y hay que seguir insistiendo, y esta es la voluntad también del departamento. Yo lo que quería comentaros de todas maneras para mí es muy importante como persona porque yo colaboro con la Generalitat, no soy funcionaria en estos momentos, pero sigo colaborando porque creo mucho en lo que estamos haciendo. Y que, dado que al otro lado está la industria, y como ha dicho Josep y los compañeros de la mesa, no se pueden, o cuesta mucho poner en marcha acciones efectivas, como se han dicho, de impuestos, etc., porque hay muchísima fuerza en contra. Lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos, ¿no? Y bueno, yo he hecho en falta todavía mucha unión por parte de todos los que sí estamos de acuerdo en la conciencia respecto al tema del alcohol. Y lo digo en concreto por una cosa, porque en relación a lo que tú planteabas de las asociaciones, que es algo que nosotros en Cataluña hemos intentado trabajar, pues en estos momentos la Federación Catalana, ya sabemos que hay problemas de financiación, sabemos que ha habido problemas con la Federación Catalana, que aglutina en principio a todas las asociaciones, pero está fallando, esto está fallando, es decir, no hay un interlocutor claro de todas las asociaciones, hay muchísimas. Que comentábamos era el por qué en general la sociedad y los profesionales creen que el alcoholismo es consecuencia de la marginación, de los problemas sociales y laborales, y no al revés, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la mentalidad del usuario en toda la situación que hay actualmente? Planteaban también en la línea de que participaran los rehabilitados, de por ejemplo, en los hospitales, los pacientes que hay ingresados en diferentes unidades se consideran el denominador común de que son alcohólicos, plantearse pues, de hacer charlas periódicas de motivación, después el por qué el alcoholismo no se trata como otras enfermedades, no hay el seguimiento y todo lo que hay, pues, por ejemplo, cuando hay pues, un tratamiento de cáncer o de una diabetes, lo que sea, ¿no? No hay un seguimiento a largo plazo muchas veces. Y creo que no me dejo nada, por más que nada como se ha repetido mucho con los otros grupos.
piense que el alcoholismo es la consecuencia de la marginación y no al revés. Supongo que viene favorecido porque cuando ves, por ejemplo, una persona tirada en la calle con 2 tetrabricks de vino al lado, piensas que, bueno, lo que más llama la atención es su marginación y piensas que esta persona bebe porque está ahí en la calle. Pero si te paras a pensar, en realidad suele ser la relación a la inversa. Aunque lógicamente la persona que está marginada pues puede beber más, pero inicialmente suele ser el alcohol el que lleva a la marginación. Entonces se asocia más con estas personas que vemos en la calle porque hay otros niveles de problemas de alcohol que quedan más tapados. O sea, la persona de elevada clase social que tiene problemas con el alcohol, pues el señor está mareado, la señora está indispuesta y de entrada no los ves en la calle. Eso no quiere decir que no tengan marginación dentro de casa, que no tengan problemas de aislamiento dentro de la familia porque nadie ya quiere saber nada de ellos y que no acaben en la calle, porque recordarán muchos la señora aquella que fue quemada en un cajero por dormir en un cajero de la Caixa, que la quemaron. Esta señora había sido una secretaria de una empresa importante, había tenido dinero, había tenido categoría social y acabó en un cajero por su alcoholismo. Entonces, alcohol y marginación suele ser primero alcohol y luego marginación, aunque ambas cosas se retroalimentan, ¿no? En cuanto a lo de la mentalidad de usuario, bueno, esto lo que hace la mentalidad de usuario es que se tarde más tiempo en ver el problema del alcohol. De todas maneras, en este sentido, creo que ayuda esta educación de los profesionales que se está extendiendo hoy día, de saber valorar qué consumo es consumo de riesgo, porque entonces esto es más allá de tu propio baremo. O sea, antes se decía que alcohólico era aquel que bebía más que su médico. Si hoy día sabemos cuáles son los niveles de riesgo, tú lo querrás preguntar o no, pero sabes cuál es el nivel de riesgo y por tanto lo de la mentalidad de usuario ya no tendría que interferir tanto. Lo de los alcohólicos rehabilitados en hospitales, bueno, supongo que a veces puede tener dificultades hacer este tipo de intervenciones porque cada hospital tiene sus normas de funcionamiento, tiene su propia plantilla y en todo caso habría que trabajarlo mucho previamente con la dirección de los hospitales porque si no puede ser visto como una intrusión, como una interferencia en su trabajo y además asegurarse de que realmente esa labor puede ser útil. O sea, yo creo que en todo caso tendría que ser una labor individual porque es muy difícil ponerse a hacer grupos de terapia, una entidad ajena al hospital allá adentro, sobre todo que a lo mejor ya tienen algún recurso. O sea, creo que es un tema un poco delicado, que se puede ayudar, pero siempre primero pactando las cosas. ¿Por qué el alcoholismo no se trata como otras enfermedades? A ver, yo pienso que la dependencia del alcohol tiene que ser tratada con un programa, no con una intervención puntual. Entonces, en cualquier centro terapéutico especializado en estos programas, pues se hace un proceso de desintoxicación y de deshabituación a través de todos los recursos psicológicos, farmacológicos, sociales. Por tanto, por lo que a mí me consta, en los centros específicos de tratamiento se hace ese seguimiento tanto más largo y tanto más seguido, valga la redundancia, que en otras enfermedades orgánicas, porque se suelen ir espaciando las visitas a medida que el paciente está recuperado, pero al principio son más próximas. Entonces, yo creo que, a ver, el médico de cabecera no puede dedicarle a un paciente alcohólico el tiempo que necesita para una entrevista terapéutica. Pero sí que, sobre todo en nuestro entorno, por suerte, hay suficientes recursos para poder derivar al paciente y que entonces siga un tratamiento como es necesario hasta un seguimiento todo lo que haga falta. Yo voy a ver si me monto un lío con mi respuesta, pero te respondo a lo que has dicho. Que el tratamiento del alcoholismo sea como en otras enfermedades, yo creo que es a veces a excepción de algunos temas hospitalarios. Y te respondo también con un ejemplo. Pacientes que acuden a urgencias, que además comparte el módulo del programa informático, abren la historia dependencia al alcohol y los atienden mal, ¿vale? Y yo he tenido pacientes que me han
que cuando entro leen eso y no me preguntan nada más. Entonces, si tengo un mareo es porque estoy bebido, ¿sí? Y no les preguntan nada más. Eso es una realidad hasta que, como os decía antes, los médicos que atienden en urgencias son médicos que han pasado por mi servicio. Porque entonces la sensibilidad que tienen al problema es otra, con lo cual entronca con la formación. Es decir, yo creo que hemos hecho un bucle, ¿no? Si además ahí lo que hacemos para integrarlo todo es colaborar, igual que se hizo aquí con el Clínic, que había un grupo de alcohólicos dentro, se está haciendo una experiencia muy bonita en San Sebastián, el Hospital de San Sebastián, en Donostia, hay un grupo de alcohólicos rehabilitados, AERGI, muy reciente, que participan en todo lo del hospital. Y de hecho os diré más, en la conferencia inaugural de la promoción de la enfermería se la dieron al presidente de la Asociación de Alcohólicos y el tema fue el tema del alcohol en el hospital para coordinar. Allí no se escapa, entre comillas, ningún paciente que tenga problemas de alcohol porque hacen como mínimo la interconsulta y está la asociación apoyando. Y no quería volver a lo de antes, pero simplemente para que veáis que de alguna forma hay una federación de alcohólicos nueva, porque la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España se deshizo, se ha creado ahora, están haciendo los estatutos, en 15 días está aprobada, y es una confederación de alcohólicos y adictos rehabilitados y familiares de España, con lo cual lo que vemos es que el patrón de consumo ha cambiado, que los familiares tienen algo que decir y necesitamos un interlocutor con la administración, es decir, debemos de estar unidos. Si aquí hay una federación de alcohólicos rehabilitados y es Josep Esteban en estos momentos el presidente y tiene que hacer el interlocutor, lo que debemos es, pues, en la persona que está, coordinar las acciones entre sanidad y todos juntos. Aquí es importante, aquí todos hacen la fuerza, porque así normalizamos, y a pesar de que el alcohólico marginal, porque yo lo que veo es que la marginalidad no genera alcoholismo, la marginalidad genera marginalidad y al mismo tiempo te genera desidia, mala educación, nivel de estudios bajo y tráfico de drogas. Porque a veces hay bolsas de personas en determinados sectores de la población que se tienen que buscar la vida. No estoy diciéndolo como algo peyorativo, sino como un recurso para vivir. En cambio, el alcoholismo sí que va a generar una marginalidad y además esta persona se puede meter en otras historias. Y ahí yo tengo que declarar mi amor a María Luisa y a Rausha, porque creo que sois pioneros y sois referente europeo en lo que estáis haciendo. Lo que hacéis vosotros, yo no tengo un calificativo, sí que tengo una nota, un 14, ahora que se estila sacar un 10 más 4, ¿de acuerdo? Esa sería mi respuesta. Distintos indicadores, ¿no? De cosas que se deberían hacer y no se están haciendo. Has mencionado concretamente lo de las charlas de motivación a pacientes en los hospitales, ¿no? Claro, en los hospitales, 1 de cada 3 hombres que ingresa en un hospital lo hace por una enfermedad relacionada directamente con el consumo excesivo de alcohol. Es decir, que el problema de consumo excesivo de alcohol en los hombres ingresados en los hospitales es enorme, enorme. ¿Por qué no se interviene sobre todas estas personas y por qué no se las va a encontrar en su sala, en su departamento? ¿Por qué no se habla con ellos? ¿Por qué no se les diagnostica? ¿Por qué no se les detecta? ¿Por qué no se les inicia el tratamiento? ¿Por qué no se les motiva? Pues por lo que os he dicho antes, porque hay hospitales que no tienen ni un solo profesional especializado en el alcoholismo. Hospitales grandes, ¿entendéis? Vale. Es decir, ¿por qué no atendemos mejor a los familiares de los pacientes alcohólicos? ¿Por qué los equipos especializados no podemos atender a una persona continuadamente los años que haga falta y damos altas? ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes, esta es la realidad. Pero fijaros, la realidad todavía es peor. No es que no haya recursos suficientes, no es que no se monten nuevas unidades y nuevos centros de tratamiento, es que se están cerrando centros de tratamiento. Es que se ha cerrado el centro de alcoholismo de Santa Rosa de Santa Coloma, es que se ha cerrado el centro Casa Bloc de San Andreu, es que se va a cerrar ahora o se va a trasladar el centro de la calle Acacia de Barcelona. Es decir, que
Había pocos, entonces ahora van a quedar menos. A lo mejor hay alguien aquí que quiere añadir algo más a lo que yo estoy diciendo con respecto a esta realidad asistencial que estamos viviendo, ¿no? Los profesionales cada vez quedamos menos, cada vez quedan menos centros, cada vez los que quedan estamos más desbordados, porque claro, se tiene que repartir la misma demanda asistencial y fijaros esto que solo se trata del 20%. Si se trataran más, bueno, pues el conflicto sería realmente enorme. No sé, yo abro la palabra a todos los asistentes porque seguro que alguno de vosotros tenéis experiencia en este sentido. A ver, yo tendría que decir, agregar a lo que usted está diciendo, que es una pura realidad y en parte al igual yo no me he sabido expresar antes como debía hacerlo, pero lo digo. Eso provoca que los alcohólicos rehabilitados y familiares perdamos la confianza de que el adicto se puede y el coadicto se puede reincorporar y se puede rehabilitar. Razones, cierre. Consecuencias, menos profesionales. Y siguiente, el cojín, para que todo eso funcione, los alcohólicos rehabilitados, familiares, coadictos, etcétera, etcétera, se desaniman. ¿Qué ocurre? Se cierran los centros, pero se dan de baja las asociaciones, ¿eh? Y cuando un centro no tiene el apoyo asociativo público de la ciudadanía, eso va a pique. De nada nos sirve en Cataluña tener 16 asociaciones registradas en una federación cuando nuestra federación no es capaz. O nosotros, no es la federación, porque no olvidemos que las personas que están en una federación son los portavoces de lo que hacemos el ciudadano y el enfermo. No son ellos los que dirigen. Si los que estamos en las asociaciones no somos capaces de tener esa unidad, de trabajar sin parar, con todo nuestro esfuerzo, solo con la gratitud de ver a un enfermo desahuciado que puede salir adelante, malamente vamos. Si ahora el pronóstico es este, hablemos, señores profesionales, dentro de 5 años. Bon dia, felicitats pel 25 aniversari de l'associació Rauxa. Jo soc cofundador de l'associació Alcohòlics Rehabilitats de Girona i voldria dir una cosa que s'ha de cuidar la doctora Rodríguez, no sé si per ignorància o perquè li ha passat per alt, quan deia que el vi no considerava com una beguda alcohòlica. Jo vull dir més. El ministre Arias Cañete, en aquesta legislatura no, en l'anterior del PP, doncs va declarar el vi com un aliment. Això per començar. O sigui que el vi és un aliment. La persona que va beguda per la carretera, si ha begut vi, pot dir que s'ha alimentat massa bé. Aquesta era una sortida. En segon lloc, jo penso també que es tindria que tenir més apoio de la Direcció General de Drogodependències, la Subdirecció General de Drogodependències. Per què? Perquè penso que, en principi, jo penso que tots aquests nois joves i així, que tenen que ser atesos en un centre hospitalari al cap de setmana, o bé per un hematílic, o per qualsevol servei de medicina, penso que tindrien que portar la factura als seus pares, encara que no l'haguessin de pagar, però que sapiguessin el que costa això. I per altra banda, que els menors que fan això, que els tinguessin que obligar a fer treballs per a la comunitat. A fi de redimir el gasto que han comportat, perquè això no pot ser gaire sortir gratis. La societat la paguem entre tots, i la sanitat la paguem entre tots, no? Una altra cosa, jo penso que les lleis estan fetes per complir-les, i penso que les persones, o sigui, els que tenen que denunciar els incompliments de la llei, per exemple, quan fan botellons, quan venen begudes alcohòliques a menors,
Penso que totes aquestes sancions seria bo que a través de la Federació Catalana fessin arribar el nombre de sancions, no el nom de persones ni res d'això, però la quantitat de sancions que s'han posat, a fi que nosaltres sapiguem que els nostres diners serveixen per alguna cosa. Després, hi ha falta de recursos a la sanitat, no? Bé, a l'INCAVI li han retallat alguna cosa? Aquí per una cosa hi ha recursos i per l'altra no? I una altra cosa, encara em deixo una altra cosa. No fa pas molt vaig assistir a una reunió, diguéssim, a Girona, en la qual hi havia el director d'oncologia de l'Hospital Trueta de Girona. Li vaig preguntar a veure com era que només el tabac provocava càncers i l'alcohol no. Va dir, home, perquè això pot afectar per aquí el coll, que alguns que sí podria ser, però li vaig dir, però l'alcohol no es reparteix per tot el cos igualment que el tabac. Em podria determinar vostè quins són els càncers que produeix el tabac i quins són els que produeix l'alcohol? Perquè, esclar, moltes vegades el que consumeix alcohol és fumador. I no va saber què explicar-me. És més, l'Oncologia de Girona, durant uns quants anys, ha estat fent un tas de vins per recollir recursos, un tas de vins de pernil, o ben formatge, o amb altres coses. Penso que se li tindria que ficar el clau en aquesta gent, no? Gràcies. Volia contestar que no sé si m'he expressat malament, jo soc perfectament conscient del que el vi és alcohol i el problema és que a nivell del Departament d'Agricultura concretament es neguen a considerar l'alcohol i consideren un producte agrícola perquè és el fruit de la fermentació del raïm. Aleshores, aquesta definició del vi com a producte agrícola i natural i traient-lo dels alcohols és justament, està recollida a la llei de la vinya i el vino del Departament d'Agricultura. I realment és la paradoxa que en un ministeri es digui això i a l'altre ministeri de la Sanitat intentava tirar endavant un avantprojecte de llei per, si més no, disminuir el consum d'alcohol en els joves. Però qui va guanyar entre els dos ministeris? Va guanyar el criteri del Ministeri d'Agricultura. Per què? Perquè hi havia tota l'empresa alcoholera a darrere i a la senyora Salgado in extremis se la va obligar a aturar l'avantprojecte. O sigui, són aquestes incongruències d'un país que viu parcialment de la producció concretament de vi, però d'altres alcohols bastant. I de fet no som l'únic país on les alcoholeres tenen més força que els ministeris de sanitat. Bàsicament no vull això. I quan els seus milions costa de la salut de milions de persones. Evidentment. Però els milions de persones no es veuen, en canvi els altres queden més... Això ho he entès perfectament. Jo l'única cosa que volia afegir era que el vi el consideren com un aliment. Sí. I pel que es veu continua igual. Sí. Bueno, i és per això també que es neguen a posar impostos amb el vi, perquè es considera que ara està fora del paquet alcohol. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Damos por terminada esta mesa y continuamos por la tarde. Digo lo mismo exactamente que los paraguayos. Ya es darles muchísimas gracias porque de verdad que ha sido muy interesante y a todos los que habéis colaborado en los talleres porque realmente hemos aprendido de lo que aquí se ha dicho y quisiera, si pudiéramos, hacer aunque fuese una sola propuesta, a ver si logramos que algo cambie. Yo creo que un elemento común ha sido de la formación. No podríamos firmar una carta o un manifiesto que
consideréis oportuno para llevarlo, que además tenemos al decano que es compañero de curso, por lo menos que empiecen aquí, en la facultad de medicina, ¿no? Por amistad, si quiere, y si no, por necesidad, porque es fundamental que aprendamos, ¿no? Sobre una enfermedad tan grave. Completamente de Una acuerdo. experiencia de salud mental hasta que no hemos sacado los chicos y hemos sido los padres, familiares o socios a la calle reclamando atención en la salud mental, no se ha conseguido nada, éramos también invisibles. Nada, aquí hay una fuerza magnífica. Así que a la calle. Y muchas gracias por habernos invitado a este foro morable. Ven que te Felicidades por favor.